Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con la teología de San Lucas. Qué interesante esta teología que nos presenta el apóstol evangelista San Lucas. Nosotros aquí encontramos hoy, queremos estudiar este capítulo 4 del 16 al 30 en la sinagoga de Nazaret. Vino a Nazaret donde había sido criado y siguiendo su costumbre entró en la sinagoga el día sábado. Entonces esta es la forma como comienza nuestra narración. Una de las más extraordinarias narraciones evangélicas. Ustedes saben que aquí tenemos prácticamente el objetivo, es decir, qué es lo que el evangelista Lucas está queriendo nos decir, qué es lo que nos quiere presentar. Está volviendo a recordar la profecía de Isaías. Isaías capítulo 61, desde el versículo 1 comienza. Es la misma profecía de Isaías que vuelve a repetirse y se pone en boca de Lucas. Interesante, ¿verdad? Porque con esto nos está diciendo que el evangelista Lucas está trayéndonos a colación la realización y la plenificación de las promesas de Dios para con su pueblo. Así entonces comienza una de las más extraordinarias narraciones que tenemos en este evangelio. Y dice que tomando el rollo de Isaías, solemnemente Jesús recita estas viejas palabras que encontramos en Isaías 61. Sobre mí ha venido el Espíritu del Señor. Por eso me ha ungido. El primer elemento que después iremos estudiando poco a poco todo el significado profundo de este evangelio. Me ha enviado, dice, como un segundo momento, a anunciar la buena nueva al pobre, a proclamar la libertad de los cautivos, a dar la vista al ciego, libertad al oprimido, a proclamar un año de gracia del Señor. Esto es lo que encontramos aquí entonces en estos versículos. En primer lugar, tenemos que saber que la predicación de Jesús ha comenzado en Marcos y Mateo con palabras muy distintas. ¿Qué es lo que nos decía tanto Marcos como Mateo? Ellos nos hablaban de una conversión. Conviértanse, pues se acerca el reino de los cielos, nos decía San Mateo en el capítulo 4, 17. Y también Marcos en el capítulo 1, versículo 14 y 15. Leitmotiv, idea central sobre cuál el evangelista estará trabajando. Pecha ñandere no es pecha peñan de yara omoñe punujina lleva peñe en we apea y señan de guana objetivo, es decir, la meta. Moto pan yadi parañaina, moto pa yaguatañaina, moto pa la yajaina ñande.
Esto es entonces la idea principal. ¿Qué es lo que se quiere desarrollar? Aquí nos está presentando el objetivo. ¿Qué es lo que yo les quiero comunicar? Es la amombe usea PM, upea con las isegina entonces esta idea central. Y así comienza el Evangelio de San Lucas, por lo menos con este capítulo 4 que estamos diciendo, desde el versículo 16 hasta el versículo 30. Diciendo esto de esta manera, parecen ser más fieles a la vieja tradición, es decir, a esa tradición que viene de la profecía de Lucas. Todos los evangelistas en realidad siempre están mirando el Antiguo Testamento. Anilañimo ati ñandeyara uko abe ayuda a predicar cosa y pajúa que no tiene nada que ver con toda la tradición o con todo lo que es el camino del pueblo del Antiguo Testamento, del pueblo elegido. Acuerdo y cuapona llevas acuerdo agüero guatajina peñan de yara o me ema va y cuey chupi cueras a coanga o esa cañan de a coanga acuerdo o weruja abe. Cuala y cuave abm japea la ñande ya pobana japea la ñande ya pobana. Eso es lo que en síntesis nos está queriendo hacer, nos está queriendo demostrar, ¿verdad? Y eso entonces, queridos hermanos, es importante que nosotros tengamos en consideración. Entonces, la idea central es que Lucas aquí, a diferencia del evangelista Mateo o a diferencia del evangelista Marcos, ha presentado la urgencia de conversión con el Bautista. Urgencia de conversión con el Bautista. Qué bueno que es esto entonces, que nosotros, ¿verdad?, miremos y entendamos qué es lo que cada uno de los evangelistas nos están queriendo proponer, ¿verdad? Porque si Marcos comienza con ese capítulo 1, versículo 14 y 15, después de que Juan el Bautista fuera arrestado, de San Marcos, después dice, el Señor comienza, es decir, Jesús comienza a anunciar, Jesús comienza a decir, el reino de Dios está cerca, conviértanse. Es decir, es un llamado a la conversión. Cuando se llama a la conversión, no nos olvidemos de los 3 elementos fundamentales que implican esta palabra de conversión. Otros traducen como arrepiéntanse, ¿verdad?, del arrepentimiento. Son ideas claves dentro del Nuevo Testamento, pero que también lo encontramos sus raíces en el Antiguo Testamento. No. La oyerurea de upecha porque es de ahora nomás, no. Petecobe pajú oyerurema de cueñan de yara ya del Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, es todo un camino del Antiguo Testamento que ya nos fue proponiendo el Señor, esa conversión. ¿Por qué? Porque la conversión significa, por una parte, la mente, es decir, la inteligencia, donde entra el aspecto de la reflexión, la inteligencia que se da cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Por ahí hay que comenzar. Pero recuerden, son elementos fundamentales para que exista una conversión. Y comenzamos por ahí. Esto significa el discernimiento. Esta vez mañana y aquí entonces Mateo y Marcos nos presenta de esta manera el arrepentimiento, la conversión. Una conversión entonces de la mente, del pensamiento, porque eso nos ayuda, como estábamos diciendo, a cambiar chip, a cambiar mentalidad, a ser diferentes, a caminar de otra manera, tener entonces nuestro GPS bien apuntado. Moto para la yaseina, va para la posea, moto para la yaguataseñaina. Segundo, no basta entonces la mente, ¿verdad?, sino que después entra la emoción, decíamos. Pero para esta elección en la emoción, ñañandúana lleva peñan de yara yerurea ñandé. Y el tercero vendrá a ser justamente la fuerza de voluntad. Es decir, somos nosotros los responsables de cualquier cambio en nuestra vida. Ñande yara, ñande yara muy baitepas y ñande de verdad Marcos y Mateo. Pero después la conversión se realiza en la medida en que nosotros, después de haber decidido, comenzamos a esforzarnos con nuestra fuerza de voluntad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas,
Hoy San Pablo nos exhorta a que caminemos según el Espíritu y nos dejemos guiar por Él en nuestro seguimiento de Cristo. Estas expresiones indican que la vida cristiana es acción, movimiento, dinamismo. Al mismo tiempo, el apóstol nos dice que hay que evitar el camino opuesto, al que llama los deseos desordenados. Pero eso no significa que el mal o nuestros impulsos negativos vayan a desaparecer, sino que Dios es siempre más fuerte que nuestras resistencias y nuestros pecados. Por otra parte, este caminar según el Espíritu no es solo una acción individual, implica también a la comunidad. Para poder combatir los deseos de la carne que no favorecen la comunión, como la envidia, la hipocresía, el rencor, las críticas destructivas, es necesario dar espacio a la gracia y a la caridad. El amor es la regla suprema para poder seguir el camino del Cristo. Nos hace conscientes de nuestra propia fragilidad y nos hace misericordiosos y solidarios con las dificultades y debilidades de los demás. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a dejarse interpelar por las palabras de San Pablo: ¿caminamos según el Espíritu o nos quedamos encerrados en deseos mundanos? Si nos dejamos guiar por el Espíritu, también estamos llamados a acompañar a los que más sufren, a rezar por ellos, a ayudarlos de una manera concreta. Los animo a seguir en este camino con paciencia y alegría. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos,
San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yara Ñe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Espírito de Deus, meu coração está ansioso demais pra te sentir. Espírito de Deus, eu necessito usar palavras pra clamar o teu poder. Nem sempre sei falar, nem sempre sei clamar o teu poder. Vem e enche-me, só enche-me, como um rio eu quero transbordar. Vem Espírito de Deus, 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 vem. Enche-me, só enche-me.
Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito. El cuarto vicio capital es la ira, el sentido emocional del desagrado, y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Lucas. Y aquí encontramos en este capítulo, ¿verdad?, este reino que ya es meta, este reino que se realiza en la persona de Jesús. Pero ciertamente hay rechazo. Por una parte nos preguntábamos, ¿será que le rechazan a Jesús porque su origen es un origen humano? Fíjense, en el 4:22 nosotros leíamos directamente de la siguiente manera. Todos daban testimonio, ¿verdad?, a favor de él, y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salía de su boca. Pero decían al mismo tiempo, y aquí viene un poco el rechazo humano, ¿no es este el hijo de José? José ira María y me buena, ¿verdad? Entonces, es una forma, ¿verdad?, de rechazar, de no aceptar a Jesús. Es decir, ¿qué puede hacer Jesús? ¿Qué puede hacer este que se está presentando como nada menos y nada menos que el Mesías? Nada más y nada menos que como el Mesías. ¿Pero cómo? Su origen, ¿no es aquí el origen humano? Entonces tal vez de cierta manera le están rechazando por eso. Pero de todas formas es inútil buscar la exactitud histórica del hecho. Va a ser siempre difícil encontrar la exactitud histórica, porque recordemos que no podemos interpretar nosotros la Biblia al estilo protestante, ¿verdad?, en el sentido histórico, literal, así como está escrito. Nosotros sabemos
que la Biblia es la reflexión de la iglesia, de una comunidad que después de una experiencia histórica, eso sí, una experiencia histórica con Jesús de Nazaret, hace theos logos, es decir, explica y dice la revelación de lo que Dios nos va enseñando a través de una teología. Esto es teología, esta es reflexión, es decir, cómo Dios actúa en la vida del hombre. Ella peñan de yara hoy qué, alleva, peñan de apetebe, cómo Dios entra en nuestro caminar. Ella peñan de yara ñandembo ejinamba, el añandembo esea, ella ella casea ñandebe, alleva. Y entonces, por eso que es importante que tengamos en cuenta esta acotación, ¿verdad? De todas formas, es inútil buscar la exactitud histórica del hecho. Es más, tampoco debemos fijarnos en estas palabras en forma aislada de todo el contexto de San Lucas. Vuelvo a repetir esto. Quiere decir que cualquier palabra, cualquier frase, cualquier aseveración que está haciendo Lucas, pelucas o mombe uañandé como un aspecto de veracidad, es decir, el aspecto de la verdad. Esto entonces nos tiene que hacer entender que lo que Lucas está narrando es el rechazo que Jesús encuentra en Nazaret, su pueblo. Es el rechazo entonces. Y esto en una forma podemos decir histórica, pero este rechazo, lo que él está recibiendo aquí en Nazaret, es lo que en realidad está recibiendo del pueblo judío. Es lo que él está recibiendo como rechazo del judaísmo, de sus coetáneos y de esa misma religión a la que Jesús pertenecía o pertenece, que es el judaísmo. Recordemos que Jesús era judío. Recordemos que los discípulos son judíos. Pero ¿quiénes son los que están rechazando el reino de Dios? Es decir, decíamos que en Lucas el reino de Dios es la persona de Jesús mismo. Por lo tanto, le están rechazando el reino de Dios en el sentido de que están rechazando la misma persona de Jesús. No le aceptan a Jesús como Mesías. Entonces, San Lucas. Por lo tanto, lo que se narra es el rechazo que Jesús encuentra en Nazaret, su pueblo. El rechazo de Israel, que le ha negado y que se opone a la marcha misionera de su iglesia. Se opone a la marcha misionera de este grupo, de esta comunidad cristiana, que presenta y que está diciendo, entonces queremos darles a entender que se ha realizado lo que Dios había prometido por medio del Antiguo Testamento en este rechazo. El destino, por lo tanto, de Jesús se ha iluminado a la luz del antiguo proverbio. Nadie es profeta en su tierra. Eso lo encontramos aquí en el capítulo 4, versículo 24 de San Lucas. Nadie es profeta en su tierra. Entonces, este es el destino de Jesús. ¿Se dan cuenta? Que el evangelista está hablando, que el evangelista nos está proponiendo y nos está diciendo cuáles son los elementos que a nosotros nos tocan y que a nosotros nos presentan dificultades en la aceptación de la persona de Jesús. El rechazo de Israel, el rechazo de su pueblo, el rechazo que luego marca o pone obstáculos para esta acción misionera de la comunidad cristiana. Los primeros cristianos son los que están hablando. Ya estamos en el año 85. Y entonces, con esto le están diciendo, mira que Jesús ya fue rechazado. Mira que Jesús fue a la sinagoga. Jesús entró a la sinagoga. Ciertamente que están mirando entonces episodios de la vida de Jesús. Luego la van aplicando también estos episodios, así como seguramente que no le aceptaban del todo a Jesús, sino que había cierto rechazo. Y ahora entonces le están aplicando a la vida de esta comunidad eclesial. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Aflige y asusta, se encuentra en las manos de Dios, se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi mano y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano
corazón no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Queridos amigos, estamos iniciando y siguiendo con esta reflexión teológica tan interesante que nos presenta el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 4, del 31 al 44. Decimos que hay un resumen, ¿verdad?, de la actividad de Jesús. En un primer momento aquí encontrábamos que Jesús enseña su doctrina, que está transida de interna autoridad de fuerza. Esto es importante. Jesús que enseña con autoridad, en la que viene a mostrarse verdadera, es decir, a través de esto se muestra que es verdadera. El 31 y el 32, Jesús baja a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y enseñaba, ¿verdad? Se pone a enseñar con fuerza, ¿verdad? Y todos estaban asombrados, ¿viste? Todos asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Hablaba con autoridad. Esto es importante que tengamos en cuenta. Bueno, el segundo elemento, el B, así lo muestra también al precisarse que Jesús se enfrenta con el diablo, que domina a un hombre. Entonces, cuando estamos hablando del diablo, en realidad estamos hablando aquí de la reacción anticristianismo, ¿entiende? El diabolos, el que quiere dividir, el que divide, el que no acepta, el que hace su camino, ¿verdad? Entonces, aquí el cristianismo le está mostrando la lucha, ¿verdad?, del cristianismo contra el judaísmo. Y esto lo encontramos en los versículos 33 al 37, que es la curación de un endemoniado. Esa curación de un endemoniado es como que está diciendo, esta es la reacción del pueblo judío con respecto al cristianismo. Esta es la reacción negativa del que no cree y no se quiere adherir a la propuesta de Jesucristo. Está endiablado, ¿verdad? El diablo debe confesarle santo y tiene que dejar a su poseso. ¿Se dan cuenta entonces que en este proceso que se está haciendo del mal que no quiere aceptar a Cristo, es decir, es el judaísmo que no está queriendo aceptar al cristianismo? Entonces es una analogía
Entonces nosotros tenemos que entender bien qué significan todas estas liberaciones y en realidad qué clase de liberación, de qué clase de liberación nosotros estamos hablando. Se dan cuenta que nosotros más morí y más todavía con los protestantes, ¿verdad? Porque siempre hablamos y decimos, ¿qué te liberó? El demonio que está dentro de este hombre, ¿entienden? O sea, tomando al pie de la letra lo que está diciendo aquí. Pero en realidad, en esta analogía, lo que se está diciendo es la división, la pelea, la dificultad que existe con el judaísmo en aceptar al cristianismo. Y entonces, en este sentido, esta religión, es decir, el judaísmo, se está volviendo un endemoniado. Es decir, el endemoniado está representando a Israel, está representando al pueblo judío que no está queriendo aceptar, al judaísmo que no está queriendo aceptar al cristianismo. Entonces por eso tenemos que estar muy atentos, porque si no nosotros nos quedamos literalmente y pensamos en un endemoniado, pensamos en una persona y después ya le aplicamos a cualquier persona, ¿entienden? Vos estás endemoniado, vos estás endiablado, vos. No, aquí es una analogía, ¿verdad? Directamente que se está diciendo, el no aceptar a Jesucristo significa estar entonces en diabolos, es decir, estamos divididos, quiere decir. Diaboleo, ¿verdad? Diabolos, entonces significa esa división directamente que existe en la comunidad, en esa comunidad humana, la comunidad del judaísmo con respecto a la comunidad cristiana. El diablo entonces al final debe confesarle santo y tiene que dejar al poseso. Miremos un poco, es muy interesante cómo nos presenta aquí en la sinagoga. Entonces, ¿de quién estamos hablando cuando hablamos de la sinagoga? ¿Quién se encuentra en la sinagoga? En la sinagoga se encuentra el judío. En la sinagoga se encuentra el judaísmo. Y en ese lugar estaba un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro. El no aceptar a Dios, el no querer saber nada de Dios. Ese es el espíritu impuro. El no aceptarlo, el no reconocerlo como el Dios que entra, que se encarna y por lo tanto absolutamente no lo acepta, así de sencillo. Y entonces comenzó a gritar con fuerza. ¿Qué quiere decir comenzó a gritar con fuerza? Y es el judaísmo que comienza a desprestigiar, a perseguir, a luchar, y hacer todo lo que se pueda, ¿verdad?, en contra del cristianismo. Por eso que tenemos que estar atentos a nuestra interpretación, no interpretar cualquier cosa, ¿verdad? Mirar dentro de un contexto histórico, reflexionar, esta comunidad que se encuentra perseguida, etc., cómo le está describiendo aquí al enemigo, ¿verdad? O sea, al judaísmo en este caso que lo está persiguiendo. El judaísmo que comienza a gritar con fuerza, ¿verdad? ¿Qué es lo que grita el judaísmo? ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? La presencia del Maestro, la presencia de Jesús, lo que está haciendo es cuestionar al judaísmo, cuestionar a la religión judía. El cristianismo aquí, cuando se está escribiendo, estamos en el 85-90, lo que está haciendo es cuestionando profundamente al judaísmo que no le está aceptando a Jesús. Y por lo tanto vienen todas estas preguntas, ¿verdad? En primer lugar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Por qué? Y porque el judaísmo lo que se da cuenta es que la venida de Jesús y la interpretación que hace la comunidad cristiana de todas las enseñanzas de Jesús, lo que está haciendo nos pide, nos exige cosas totalmente diferentes de cómo nosotros estábamos viviendo nuestra relación con Dios, con la presencia del Cristo. El judaísmo entonces se ve, entre comillas, digo de cierta manera, desfasado ante la propuesta del cristianismo. Y entonces por eso dice, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Entonces el que pregunta aquí, ese endemoniado, representa al judaísmo, representa al Israel
del Antiguo Testamento. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Va el are usea, va el are ya posea, va el are va el ahora cambiana. Por aquí va la cuestión. Y entonces esto nos cuestiona tanto que nos hace, por eso decía, grita con fuerza el endemoniado. Y andemos pererea lleva. Y entonces después continúa. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Al mismo tiempo aquí, el mismo judaísmo, entonces, es decir, en la analogía que se hace con este que está, ¿verdad?, endemoniado, él mismo es el que presenta y está profesando la fe. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñan de Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. San Diego de Alcalá. Nació en San Nicolás del Puerto, Sevilla, hacia el año 1400. Desde muy joven abrazó la vida eremítica, dedicándose por entero a la oración y al trabajo.
Posteriormente ingresó a la orden franciscana como hermano lego y desempeñó con toda humildad los oficios más sencillos. En 1441 participó como misionero a las Islas Canarias y en 1450 se trasladó a Roma, donde su oración curó a muchos enfermos de peste. Finalmente regresó a España. Falleció el 12 de noviembre de 1463 en Alcalá de Henares, donde se veneran sus reliquias. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando aquí sobre el Evangelio de San Lucas. Aquí estamos sobre todo insistiendo en este judaísmo que se encuentra en confrontación con el cristianismo, que procura dar pasos, un proceso no siempre fácil, pero aquí nos está mostrando cuál es el camino para llegar a lo esencial y lo fundamental. Desde el versículo 42 hasta el final, que es el 44, termina el texto presentando a Jesús que en el desierto, desoyendo los ruegos de aquellos que le quieren conducir de nuevo a los milagros, se decide a predicar el reino y lo proclama de sinagoga en sinagoga. Bueno, vamos a mirar un poco este pasaje tan interesante como va a concluir este capítulo 4. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Queridos amigos, aquí tenemos dos elementos fundamentales, esenciales. Vamos a mirar de nuevo esta explicación breve, ¿verdad? Pero vamos a desmenuzar en dos momentos importantes. Primero decíamos que este texto, o sea, todo el capítulo va a terminar presentando a Jesús en el desierto, desoyendo los ruegos de la gente que le quieren conducir de nuevo a los milagros. Ellos quieren milagros. Recordemos que aquí está Israel, que aquí está entonces ese que quiere ver el signo, le quiere ver simplemente a un Jesús milagrero, a un Jesús taumaturgo. Eyumija epoko, eyumija eyapo, eyumi oremonguera, eyumi eyapon de la ore. Lo yapobana, ¿entendiste? Pero muy invitente, pues, ella ponte nande, ahora ero ureita, mañana, ahora ya taro gaiterita, porque en ella popama lleva, ella popama la oreja ya pobana curi. Eyumi ore putimo lleva, en cierta manera. Bueno, pero entonces se dan cuenta que Jesús huye prácticamente, ¿verdad? Desoye, no escucha los ruegos de estos que le quieren conducir de nuevo a los milagros. Quieren que venga y que haga milagros. Bueno, este ya es un primer elemento. ¿Qué quiere decir que Jesús está desoyendo? Cuando amaneció. Es decir, desde un primer momento, quiere decir, cuando amaneció. Ya dijimos, al atardecer por una parte, al ocaso de todo, al final de todo. Al amanecer quiere decir desde un principio. Jesús entonces, desde un principio, ¿qué es lo que está haciendo? Jesús, dice, salió y se fue a un lugar desierto. Va a un lugar desierto. Y la multitud comenzó a buscarlo. Y cuando lo encontraron querían retenerlo para que no se alejara de ellos. No se alejara de ellos. ¿Con qué intención? ¿Por qué? Porque justamente ellos están pidiendo simplemente estas acciones milagreras, taumatúrgicas, ¿verdad? O sea, donde Él se presente como el milagrero, el taumaturgo. Ayapota PM, el abeicontene, ayapota PM, estilo magia, ¿entienden? Jesús no se presenta de esta manera, ¿verdad? Sino que Jesús se presenta simplemente como aquel que viene y les deja, por eso les deja. La multitud comenzó a buscarlo.
Cuando lo encontraron, querían que no se alejara. Pero ahí viene la segunda parte. Él dice, también a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios. De cierta manera, aquí está en una forma implícita de que ahora ustedes son los responsables. Los evangelios con respecto a esto son muy concretos y son muy directos, ¿verdad? Muy directos en mostrarnos y en decirnos, bueno, es decir, es la manifestación. Les he manifestado al Padre, les he dado a conocer al Padre. La porque pepe y cuama pepe y coana. Se dan cuenta, queridos hermanos, que esta es la vida cristiana en síntesis. Mi mamita, mi papito, mi abuelita, mi abuelito, o no sé quién, o el país, o quien sea, la hermanita, te puede enseñar, te puede decir, te puede acompañar, te puede ayudar. ¿A qué cosa? Y justamente a que vos asumas después tu responsabilidad. Y ahí entrará después la fuerza de voluntad, ¿verdad? Evidentemente que va a ser imposible cambiar. En muchos casos, muchas personas se dan cuenta de lo mal que están haciendo o la situación mala que están viviendo. Se dan cuenta, y te hacen hermosas reflexiones, ¿verdad? Sobre esa maldad y lo feo que es eso y la situación y las consecuencias de la fealdad de esa situación, ¿verdad? Pero, como dice Jesús, te falta una cosa, ¿verdad? En este caso lo que falta es la fuerza de voluntad, ¿verdad? Porque aquí, en este caso, lo que Jesús le está pidiendo y le está dejando a ellos, ¿verdad? En manos de ellos, cuando ellos le piden, le quieren retener para que no se alejara de ellos. Y por ahí te digo la espectadora en día. Jamana la hipotala la espectadora a ver a Handi reya pohangua en tiro va eurero y cotevea. Sin que nosotros hagamos ningún esfuerzo, Jesús, entonces te tenemos a ti aquí, gratis. ¿Cómo podés hacer? En realidad, eso tendríamos que haberlo hecho nosotros, ¿verdad? Pero preferimos que Jesús lo haga. Preferimos que haga Él por nosotros. ¿Por qué? Y porque no me quiero empeñar. Me falta esa fuerza de voluntad, me falta ese empeño. Y aquí entonces está, entre comillas, el secreto de la enseñanza de lo que te está queriendo decir aquí, ¿verdad? En una forma directa por una parte, pero también con un lenguaje muy solapado, te está diciendo. Porque Jesús después responde y dice, no, de Yereikuama, she romboepama, de koanga reyapuana, de rejeru pibe. Vos tenés que hacer contigo mismo, ¿verdad? Vos tenés que hacer. Y entonces por eso les dice, también a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios. O sea, Shenda Yui, allá pohangua PM, peten biguay, allá pota PM la pepe ya pohan. Shenda hay penden en biguay. Shenda hay pende pokra. Hay cote de tal cosa, yo miren de yara ya pose vea, porque hay cote se lan de pokera, tena se landera en biguay. Yo mira, hay cote de vea, de yara, hay cote de vea, se monguera mina, ¿entienden? Entonces es un evangelio maravilloso, ¿verdad? Porque te está diciendo que aquí el que tiene que empeñarse ahora es el cristiano, ¿verdad? Entonces somos nosotros quienes tenemos que comenzar a actuar. Somos nosotros que después de haber entendido la misión de Jesús, que te ha mostrado ese camino, te ha dado todo, entonces nosotros tenemos que esforzarnos. Queridos amigos, esta es una teología maravillosa, es la teología de Lucas. Volveremos y seguiremos reflexionando con esta propuesta de salvación. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.